Nos encontramos en el año 2120. Vamos a escuchar la conversación entre un abuelo y sus nietos un día de lluvia que no podían salir de casa. Si queréis escuchar la historia completa, acompañadme. Como os decía, nos encontrábamos en uno de esos días en los que no puedes salir de casa porque no para de llover. Además, un día en el que no tienes que hacer nada y te pasas las horas esperando. Seguro que habéis tenido algún momento de estos, ¿verdad? Pues para esta familia era parecido. El abuelo, que se encontraba en el salón, estaba todo el rato riñendo a sus nietos, que no paraban quietos. Estos le decían: abuelo, nos aburrimos muchísimo. Ya no sabemos qué hacer. ¿Podemos salir fuera a jugar el balón? Pero claro, el abuelo no les podía dejar, se pondrían malos. Entonces tuvo una idea. Se acordó de una historia que le contaba a su abuelo, que le recordó a ese momento. Y les dijo: venid aquí. Ellos, muy atentos, se pusieron a sus pies y empezaron a escucharle. Shh, que voy a empezar. Esta historia me lo contaba mi abuelo cuando yo era como vosotros. Aunque no lo creáis, yo también fui un niño. Mi abuelo se llamaba Marco y era un hombre muy aventurero. Tenía una profesión muy difícil que le tenía todo el día de un lado para otro. Se dedicaba a explorar la naturaleza y los animales de todas las partes del mundo. Cualquier sitio le parecía un sitio interesante. Él, en concreto, grababa a los animales y los paisajes para enseñárselos a otra gente. En el año 2020 se encontraba en el centro de África. Marco se encontraba en este punto de África para grabar, explorar y enseñar las imágenes de lo que estaba sucediendo en este punto. Algo horrible estaba pasando. Una selva preciosa estaba desapareciendo por culpa de la tala de árboles y de la contaminación. Marco, que era un amante de la naturaleza, no podía dejar que esto se quedara así. Tenía que mostrárselo al mundo entero. Pero en este momento ocurrió algo que Marco no contaba con ello. Pero, ¿qué estaba pasando? Pues veréis, ese año tuvo lugar una pandemia. Un virus se extendió por toda la población. Era muy contagioso y casi no se conocía nada de él. Las medidas de higiene en muchos casos no eran suficientes y los gobiernos tuvieron que tomar medidas. Se cerraron las fronteras y la gente tuvo que quedarse en sus casas durante días y días y días. No fue solo esta tormenta como pasa hoy. Pues bien, Marco, que se encontraba en África, había decidido quedarse a acabar su documental. Era un proyecto muy importante para él y no veía venir las consecuencias que ello traería. Pasan los días y no puedo volver a casa. Decidí quedarme a acabar mi proyecto y ahora no puedo volver. Pasan los días y cada vez se hace más difícil. Hay gente muy amable que me está cuidando mucho. Me han dado una casa y un sitio donde dormir, pero estoy muy triste. Debí volver a casa. Ahora ya no hay remedio. Los días se convirtieron en meses y para Marco la situación cada vez era más insoportable. Le pesaba mucho la culpa de no haber vuelto a casa con los que más quería. Casi no se podía comunicar con ellos y no era capaz ni siquiera de salir de la cama. Poco a poco la situación fue mejorando. Hizo falta tiempo, pero funcionó. Ya se podía salir de casa, pero Marco, que estaba muy triste, ya se puede salir de casa, pero no se puede coger un avión para volver a mi hogar. Ni siquiera quiero salir de la cama. Las horas se me hacen eternas. Pero en ese momento ocurrió algo que cambió todo por completo. El hombre que había ofrecido la casa a Marco vino corriendo a contarle lo que había visto en el exterior. Era impresionante lo que había ocurrido. Las imágenes de Marco, de los árboles que estaban talados, de la selva en destrucción, habían cambiado totalmente. En todo el tiempo que había pasado de confinamiento en el que los humanos no habían podido salir de sus casas, la vegetación, la naturaleza, la selva había cambiado. Era otra, era nueva. Crecían flores por todas partes, de múltiples colores. Las imágenes eran impresionantes. Habían vuelto los animales, elefantes, tigres, incluso especies que no se conocían o que hacía siglos y siglos que no acudían por esos sitios. Los árboles estaban más altos que nunca, nadie los había talado, la contaminación había reducido mucho, todo era impresionante.
Así Marcos salió de la cama, cogió su traje de explorador, su equipo, su cámara y decidió que lo que había pasado iba a servir para algo. Tuvo una brillante idea. Decidió juntar las imágenes de su documental en las que mostraba cómo las selvas se estaban muriendo, cómo las plantas se estaban perdiendo por la deforestación, por la tala de árboles y por la contaminación, y juntarlas con lo impresionante que había pasado después de la cuarentena. Decidió emprender la exploración y al ver lo que había sucedido no se lo podía creer. Era más de lo que le habían contado. Por todas partes había una selva enorme con plantas desconocidas, con animales gigantes por todas partes que habían vuelto a lugares donde no se les recordaba. Era algo increíble que debía mostrar a todo el mundo. El documental de Marcos se hizo famoso por todo el mundo. Él pudo volver a casa con su familia y como habéis visto, la historia pasó de generación en generación, pero no solo eso, hizo reflexionar a todo el mundo. Esa historia, ese momento, esos cambios que se dieron tras la pandemia del 2020 hicieron que la gente tomara conciencia de que hay que cuidar la naturaleza, de que vivimos con ella, la necesitamos y tenemos que estar en equilibrio. Fue un trágico momento, muy triste, pero se superó y trajo buenas cosas como fue el cuidado de nuestro planeta.